vamos a mirar nuestro texto ahí en Hechos, capítulo 1, en el libro de los Hechos, capítulo 1. Leemos esto y luego oramos para empezar el mensaje. ¿Están listos? Ahí vamos. Dice ahí, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sí? Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre Santo, gracias, Señor, en tus manos, Señor, nos ponemos esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a mirar, Señor, principios que necesitamos, Señor, como tu iglesia. Principios que necesitamos de acuerdo al origen de lo establecido, Señor, el inicio de tu iglesia, aquí a través del libro de los Hechos. Ayúdanos que seas tú, Señor, ministrando y guiándonos, Señor, y entender realmente, Señor, la función que necesitamos tener y el estado, Señor, en el que nos encontramos como iglesia, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de los Hechos, fuera de religión, fuera de denominación. Yo te pido que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, porque eso es para el cual, Señor, tú lo mandaste aquí. Tú mismo dijiste que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para gloria y honra a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Sí. Yo creo que ahí en el párrafo del medio le escribí eso fue mío. Dice, el poder del Espíritu Santo es lo que necesita la iglesia para ser activada como en el tiempo en que inició. A través del libro de los Hechos podemos obtener principios para encontrar solución a la situación de la iglesia en nuestros tiempos. La verdad sobre la situación en la que se encuentra la iglesia es seria. La situación debe de ser considerada con discernimiento y con prudencia, ya que, de acuerdo al libro de los Hechos, estamos muy lejos de la función correcta y del propósito para el cual Jesús la fundó y la estableció en este mundo. El propósito de la iglesia o de los creyentes es de testificar que en Jesús hay perdón de pecados, que hay esperanza de vida eterna y que Él es el Hijo de Dios que pagó el precio de la redención del ser humano y que Jesucristo está vivo sentado a la diestra del Padre. El libro de los Hechos. ¿Alguien lo comenzó a leer cuando la otra vez que les leí? Dije, no, yo hasta tengo. No, pero a través del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, si leen el Evangelio de Lucas y luego el Evangelio el libro de los Hechos es la continuación de Lucas porque es el mismo escritor. El doctor Lucas, ¿verdad? Porque Lucas era doctor. Él escribe el Evangelio de Lucas y después hace el libro de los Hechos en base a testificar y explicar la continuación del Evangelio, ¿sí? Y aquí este libro, básicamente como aquí se menciona a Teófilo, ¿verdad? Como que esto lo escribió como para testimonio a él, pues me imagino para la iglesia que estaba ministrando él. Pero es más que nada aquí dice el propósito, dice en Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice en el primer tratado, esto es en el Evangelio de Lucas, lo que escribió, lo que le mandó a través del Evangelio de Lucas, ¿verdad?
le dice que le habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí el doctor Lucas le está más que nada los hechos, ¿no? De lo que aconteció después de lo que padeció Jesús, ¿verdad? Cuando fue arrestado y crucificado, todo lo que explica él en el Evangelio, todo su ministerio, pero también lo que él padeció, y su muerte, y su resurrección, y todo lo que estuvo haciendo, que por 40 días se les estuvo apareciendo en muchas ocasiones y hablándoles acerca del reino de los cielos, a los que habían estado con él, a sus discípulos. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, que hasta que recibieran la promesa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. A través de este pasaje, más adelante lo vamos a mirar, cómo a veces le han dado una mala interpretación a la Escritura acerca del advenimiento del Espíritu Santo, y que ¿verdad? Vamos, que el Señor más que nada nos guíe, y a través de lo que está aquí, fuera de lo que yo me imagine, fuera de lo que yo piense, porque cuando dice uno, no, yo pienso que es así, pienso, o sea, ya va incluido yo, ¿no? Que es realmente lo que está establecido aquí. Porque el problema, yo pienso, la situación de la iglesia en la que estamos, en que nos encontramos como iglesia en realidad, yo pienso que es la falta del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y no es un poder que va a venir y va a tirar a todo el mundo, hermanos. No es un poder que va a venir y va a andar hablando lenguas hasta por los codos en las congregaciones, ¿sí? Porque ahí dice, ¿verdad?, en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder que necesitamos para testificar a la gente, para compartir la esperanza que hay en nosotros, a través del Espíritu Santo lo vamos a tener. Bueno, era el poder como el que tenía el Señor Jesús. Era esa presencia que él tenía, ¿verdad? Sí. Ese poder que pues transformaba, donde él pasaba, transformaba, ¿verdad? Las situaciones, las condiciones, las situaciones. Sí, y más que nada nos debe de traer una convicción absoluta, convencernos de que el Evangelio es una realidad, ¿verdad? Jesucristo es una realidad,
su muerte, su resurrección, la esperanza que hay en Él, todo lo que Él nos dio, el perdón de pecados. El Espíritu Santo realmente nos convence en una totalidad que nada nos mueve de ahí y tenemos el poder para compartir esta verdad. Sin agachar la cara. ¿Sí? O sea, convencidos realmente, el Espíritu Santo nos debe de convencer y darnos la autoridad de que eso es una realidad. Y no agachar la cara allá en donde quiera que estemos. Porque dice, y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De quién es Él, de lo que tenemos en Él, de lo que Él hizo. Sí. Pero en realidad la situación de la iglesia, yo pienso, es eso. Que necesitamos realmente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos convenza realmente. Porque quizás sí mana incredulidad en nuestros corazones, duda de que si esto es una realidad o no. Que si el cristianismo, que si Jesús es una religión o una denominación, no, Jesús es una realidad. Él murió por nosotros. Ninguno de nosotros calificamos para estar en la presencia de Dios. Ninguno. ¿Por qué? Porque ya pecamos, ya al mentir ya somos culpables. Al infringir la ley ya somos culpables, aunque corrijamos nuestra vida, somos culpables, porque ya lo hicimos. Es como si manejo yo todo, y me gusta mucho ese ejemplo, yo no sé, exceso de velocidad. Voy a exceso de velocidad, me dan una infracción, aunque de ahí toda mi vida yo maneje al límite y hasta un poquito más despacio y respete todas las señales de tránsito, yo soy culpable. ¿Por qué? Porque ya infringí la ley, tengo que pagar por eso. Así deje de manejar exceso de velocidad, deje de hacer lo que deje de hacer, yo soy culpable. Así nosotros, aunque dejemos todo lo malo, por nuestra naturaleza, por cuanto ya pecamos, somos culpables delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Pero solamente es por lo que Jesús ha hecho en nosotros. No tenemos nada de que gloriarnos, ¿verdad? El comienzo de la iglesia, más que nada aquí en el versículo 12 lo vamos a mirar, porque tiene su función. La iglesia a veces no es lo que miramos, ¿sí? Y que el Señor nos guíe realmente a entender eso y agarrar principios. El comienzo de la iglesia ahí en el versículo 12 en adelante dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Ahí fue cuando Jesús ascendió al cielo. Y ahí hay una profecía, ¿verdad?, que le dicen a estos dos varones que se les aparecieron en el capítulo 11, versículo 11, que dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá y va a venir, hermanos. Esa es una profecía que se va a cumplir, y está pronta, me imagino, y creo que está pronta, pero va a venir el Señor Jesús. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así debe de estar activada la iglesia o el creyente, unánimes en oración y ruegos, ¿sí? Todos juntos, en un mismo sentido, orando, aquí dice oración y ruegos. Hay otros pasajes que dice con súplicas y ruego y acción de gracia. Unánimes orando en el Señor, teniendo esa comunión con el Señor, intercediendo
más que nada por la salvación, por perseverar en la fe, de seguir creciendo en la esperanza que hay en Jesucristo. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautizo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó en Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Dice ahí en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, nuevamente en un mismo sentir, unánimes, ¿verdad? Era la misma situación. Me imagino que estaban en oración y ruegos, que ahí en comunión con Dios. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí se cumplió la promesa que Jesús les había dado. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hermanos, ahí hay diferentes idiomas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, ya que en la que hemos nacido? Pardos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto de Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Ahí bien importante dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Me imagino si todos eran mexicanos y estaban hablando en chino, en japonés, en árabe, en inglés, pónganle los idiomas que hay ahí, diferentes idiomas. Muchas personas que estaban ahí que tienen otra lengua, hablaban otro idioma, dice, los oímos cada uno hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Sí?
el don de lenguas de ahí lo malinterpretan. ¿Sí? El don de lenguas no es un requisito, o algo que el creyente debe de tener como para confirmar que verdaderamente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. El don de lenguas es un don. No es una cualidad que el Espíritu Santo da al creyente y que eso testifica que la persona ha recibido el Espíritu Santo. De ninguna manera se trata de eso. Pero sí lo han malinterpretado en las iglesias. Ya hay mucho... Más que nada, yo no sé, pero a lo que yo miro en las iglesias, en base al don de lenguas, que muchos hermanos a veces hasta las fingen con tal de sentirse en el grupo, de no sentirse fuera, de no sentirse que ellos no han recibido el Espíritu Santo, porque eso es lo que muchas iglesias dicen, que si uno no habla en lenguas, el Espíritu Santo no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Y los hermanos van a decir que yo no he recibido el Espíritu Santo, que yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Pues a ver qué invento, qué hago y trato según ahí de hablar en lengua. Yo creo que todos podemos como fingir hablar en alguna lengua, no sé, si habláramos como chinitos o... Podemos hacerlo, ¿sí? Si hablara en chino, a ver, no, yo no hablo chino, pero si quisiera hacer más o menos como hablan ellos, la verdad, no sé, está hablando en lenguas el hermano ya. ¿Y qué? Y yo ya me aceptan, me reciben, me siento en casa, no me siento rechazado. Y siento que ese problema hay en las iglesias. Siento que los hermanos las fingen con tal de sentirse ahí, no sentirse que no han recibido el Espíritu Santo. Y están bajo un engaño. ¿Por qué? Porque buscan a veces la aceptación del hombre. Hermano, a mí me ha tocado que en retiros hacen llorar a los hermanos porque hacen talleres para eso, para que sean bautizados en el Espíritu Santo y que reciban el don de lenguas. Y me ha tocado mirar personas llorando porque no fueron bautizados con el Espíritu Santo porque no hablan las lenguas. Y lloran, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no llegó no fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y lloran, y digo yo, ¿cómo es posible? Pastores abrazan esta doctrina, pastores que enseñan, instruyen en estas cosas. Y la gente, con tal de no sentirse descalificados, las finge para ser aceptados en la congregación. Y hay tanto desorden, hermano. Y llega uno nuevo ahí, en esas iglesias, y híjole, no. Pablo establece bien claro acerca del don de lenguas, que si no hay interpretación, que ni se hablan en la iglesia. Cuando una persona tiene el don de lenguas, las lenguas lo edifican a uno. El espíritu. A veces uno ni entiende, dice la escritura, pero el espíritu se edifica en uno. Si hay interpretación, son bienvenidas, que alguien interprete, o si la persona tiene la interpretación, que la dé. Pero si no hay interpretación, dice Pablo, que calle en la iglesia y hable para sí mismo. O sea, cuando esté solo, hable usted de él nada más. ¿Por qué? Porque y él mismo hace el ejemplo. Si llega un inconverso y mira eso, ¿no? Es que están todos locos por el desorden que hay. Y pasa. ¿Sí? Y pasa. Pero sí, el nacimiento de la iglesia en realidad, yo en el fondo de mi corazón, Dios lo sabe, y la iglesia, yo en realidad no creo que nació el día de Pentecostés. Para mí la iglesia nació el domingo de resurrección. Porque ahí ya se consumó toda la obra de Dios, todo el testimonio de Jesús se consumó y se llevó a cabo el día de la resurrección de Él. Y todos lo que lo miraron, lo creyeron, lo vivieron,
ya se sellaron como la iglesia del Señor, con todo el testimonio completo de lo que es Jesucristo. Porque ese es el propósito de la iglesia. Ser testigos de Él, testificar de la verdad de Él. ¿Y de qué? De su ministerio, de su deidad como Hijo de Dios, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Sí. La iglesia se originó, empezó cuando Jesucristo fue glorificado, que resucitó de los muertos. ¿Sí? El día de Pentecostés recibieron el poder del Espíritu Santo para salir a evangelizar. Que donde ya convencidos, vino y los convenció el Espíritu Santo ya de una manera que nada los movió, hermanos. Todos los apóstoles pagaron por el testimonio de Jesucristo con sus vidas. Todos los apóstoles pagaron por el testimonio de Jesucristo con sus vidas. Nada los movió de ahí. Estaban completamente y absolutamente convencidos de la verdad de quién era Jesús y quién es. Convencidos. Y ese convencimiento es el que debe de traer el Espíritu Santo a nuestras vidas. Ese es el poder de convicción que nos convenza de quién es Él. Necesitamos estar bien convencidos de lo que tenemos en Él, de lo que Él hizo, de que Él vive. A veces cuando oramos nos entra hasta desánimo, como a lo mejor ni me oye el Señor, a lo mejor esto nada más es pura fantasía porque no estamos completamente convencidos de que es real. Fuera del domingo, ¿verdad? De estar en comunión con Dios o con los hermanos, o si se congregan el miércoles o otros días entre semana, fuera de todo eso debemos de estar convencidos las 24 horas del día, cuando me duermo, que me levanto, de que Jesús es una realidad, que nos perdonó, que Él vive. Y el Espíritu Santo nos debe de traer esa convicción. Y ahí nada nos doblaría, hermanos. Pruebas, dice, como el apóstol Pablo, dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación o lo que venga, nada me separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba completamente convencido. El poder del Espíritu Santo es eso, traer una convicción que nos convenza de la verdad de quién es Jesús. Queremos una iglesia sana, debemos de pedir y clamarle a Dios que nos convenza con su Espíritu Santo de que Él vive, que Jesús vive. Yo en la semana, no sé, abiertas cosas, hasta le hablaba a la hermana, le he dicho, ore por mí, porque a veces como que me entra desánimo, y yo sentía también que en ella había mucho desánimo en su vida. Y le hablaba, hermana, ¿cómo está? Le decía, la siento como que está apachurrada. Sin escucharla yo, sin nada, pero yo sentía como que tiene mucho desánimo en su vida, y hablándole, hermana, no se desanime, échale ganas, y así. Y yo oré también por mí, porque yo sentía a veces eso, ¿no? Como desánimo espiritual. ¿Para qué? O sea, ¿para qué es todo esto? Porque nos falta que realmente el Espíritu Santo nos convicte, hermano, nos convenza en una totalidad, en una plenitud, que nada nos mueva de ahí. Que vivamos nuestra vida, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, vivamos convencidos de que Jesús vive, Él nos perdonó, hermano. ¿Qué problemas? Si no tengo dinero, si no tengo trabajo, si estoy enfermo, si estoy sano, Jesús me perdonó y Él tiene una vida mejor para nosotros. Que esto no nos mueva. Que una enfermedad de muerte, hermanos, Jesús venció la muerte, que esto no nos mueva, que el Espíritu Santo nos convenza de esta verdad. ¿Se imaginan enfrentar una enfermedad de muerte? Un cáncer que ya no tenga unos remedios, que ya nada nos pueda ayudar. Se desanima uno. Pero si estamos convencidos en realidad que Jesús venció la muerte, que Él dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Estar convencido de eso, digo, Señor, pues
esto no es fácil, pero ayúdame a permanecer en esa esperanza que tú tienes. Convénceme de que eso es realidad. Y el Espíritu Santo va a testificar y a confirmar en nuestros corazones que es verdad. Sí, el Espíritu Santo tiene que confirmar en nuestros corazones que eso es verdad, que la esperanza que hay en Él es realidad. Yo quiero pedirle al Señor, y cada uno de ustedes, hermanos, si quieren que el Espíritu Santo nos convenza, los jóvenes, tantas cosas que hay allá afuera, que así en un ratito nos tumban de nuestra fe. Escondemos la Biblia o lo que sea, lo hacemos, porque no estamos completamente convencidos de que Jesucristo es una realidad. Tenemos una victoria, hermanos, tremenda, que aquí nos vaya como en feria, en lo que Él ya hizo. Jesús viene y va a vivir literalmente por 1000 años aquí, ¿verdad? Con el rumor que hay que ahora cuándo se va a acabar el mundo, unos cuantos meses después, porque le falló. Hermanos, si creo que es un pastor esta persona, ¿no? Conoce la palabra de Dios. Y sacando con esas conclusiones, cuando dice la Escritura que Jesús va a venir y va a reinar por 1000 años. Después del milenio van a soltar un poquito a Satanás, y después de eso el juicio, y después ya cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde le quedaron esos 1000 años a este pastor del milenio? De Jesús va a venir y va a reinar en esta tierra. La alabanza que cantábamos de tu río fluirá. Cuando Jesús viene y se lleva a la iglesia, ¿verdad? En el rapto. Y vienen los 7 años de la tribulación. Después de esos 7 años, desciende en Jerusalén, y ahí en el Monte de los Olivos, en cuando ponga los pies en el Monte de los Olivos, dice que se va a partir y va a salir un río de ahí, del Monte de los Olivos. Y se va a ir y va a llegar al Mar Muerto, que está ahí, está como hacia el sur de Jerusalén, abajo de Samaria. Va a entrar el agua ahí, y dice que ese mar va a tener tanta vida que ni se van a dar abasto los pescadores ahí. Va a darle vida a todo eso. Y habla de un río, que su río fluirá. Yo lo estaba oyendo y me acordaba de eso, y me daban ganas de parar y decirles: Jesús, cuando viene, que desciende a este mundo a establecer su reino, baja ahí y va a salir ese río del Monte de los Olivos, dice, y va a regar todo. Y la tierra de Israel va a ser como en el Edén. Todo otra vez se va a restaurar. Qué bonito, hermanos, eso es una realidad. Pues reportajes, hermano, el pueblo de Israel es muy rico. Creo que es el país más rico del mundo que hay en cosechas, en clima, en todo, en petróleo. También. Es muy rico y es un pedacito de tierra, Israel, ¿verdad? Ajá. Pero ahí está la mano del Señor, la promesa del Señor, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Se imaginan esos 1000 años? Jesús los garantiza. Por eso, un día nada más, convencidos en este mundo, aunque muéramos el siguiente día, y experimentar y entrar y vivir 1000 años con Él vale la pena, hermanos. Estar convencidos de que Jesucristo es una realidad. Estar convencidos de que la palabra de Dios nos santifica, nos limpia, como mirábamos en los estudios. ¿Sí? Cuando Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Hermanos, Dios santifica nuestras vidas a través de su palabra. Si leemos a través de todo el libro de Deuteronomio, donde Dios está dando sus mandamientos, y eso trae convicción en nuestras vidas y nos hace mirar como en un espejo lo que somos. Nos trae convicción, nos declaramos culpables delante de Dios, nos arrepentimos de nuestra humanidad, reconocemos delante de Dios que somos pecadores a través de su palabra, recibimos el perdón y somos santificados por el perdón de pecados que Él nos dio.
La palabra de Dios santifica. Esto nos ayuda, nos limpia a cambiar, a trabajar en nuestras vidas. Pero que el Espíritu Santo nos convenza de que la palabra de Dios es verdad, que Jesús vive. Muchachos, yo les pido de todo corazón, créanle a Dios. Créanle a Dios. Miren todo lo que nos rodea, los cielos, las plantas, todo lo que Él ha hecho. Jesús vive. Fuera de religión, fuera de todo, Jesús vive. Sí, Jesús vive, hermanos. Necesitamos y echar ganas unos a otros, ahí orar unos por otros, a uno a otro alentarse, hermanos, porque se desanima uno con tantas cosas en este mundo. Y como necesitamos orar, estar en oración. No es malo decir, hermano, ahora me siento desanimado, ore por mí. O hablarse, ¿cómo está? Necesita oración. La hermana, su situación de su vida, de su familia, vamos a orar por ella. Aquí vamos a concluir ahorita el mensaje, pero vamos a orar por siendo a lo que ha vivido ella en su vida desde su niñez. No sé qué es el enemigo que ha querido venir y de una manera o de otra destruir su familia, destruirla, porque personas en su vida, ¿no? En su familia, familiares, eso, han cedido terreno al enemigo. Y toma control de todas las familias, se las lleva. ¿Verdad? Vamos a orar por ella. Quiero poner las manos de las mujeres. Orar por ella. Tiene muchas cosas. Su familia, hay que pedir por salvación de su familia. Porque antes iban a una iglesia. Y se han alejado y les va de mal en peor, les va por la salvación de su familia, que el Espíritu Santo convenza de pecado, que los traiga a buscar de Dios, aunque no tengan nada, pero que tengan a Jesús, tengan esa esperanza, que crezcan en la esperanza que hay en Jesucristo. Y por su Hijo, ¿va? Su Hijo. Jesús. Pues sí, gracias, pero ¿saben qué? De verdad todos se alejaron, porque sí estaban todos en la iglesia, y como hubo muchos movimientos de cambio ¿verdad? De ciudad, de casa, lo que sea, que se enfrían la gente porque no conoce el lugar donde están y se alejan. Pues. Sí. Como mi hijo lo deportaron y se fue a México. Entonces allí donde ellos están, dice que no hay ni una iglesia ni nada. Y digo, pues vaya usted está en carro, vayan, busquen nada. Y donde íbamos cuando estaban chiquitos ellos, dice que está cerrada la iglesia. Y que vean, de ahí íbamos de distancia. No, si siempre quedamos está cerrada. Sí, vamos a orar. Padre Santo, gracias, bendito Dios, por esta mañana, Señor. Yo te ruego, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, me convenza en una totalidad, Señor, en una plenitud. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, traiga un convencimiento en nuestras vidas de que tú vives, de que tú eres el Hijo de Dios, quien vino, Señor, a este mundo y vivió una vida perfecta, que tú eres quien sana, que tú eres quien levanta paralíticos, que tú eres quien da vista a los ciegos, que tú eres, Señor, quien murió, pero que también resucitó y que vive, y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que tú eres el Rey sobre todas las cosas, que tú eres nuestra salvación, que tú eres quien nos perdonó, que tú eres quien nos limpia de todos nuestros pecados, que tú eres quien nos da el acceso delante de tu Padre. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que tu Espíritu Santo, Señor, nos selle esta mañana. Que haya algún cambio, Señor, hoy, en esta mañana, en este día, Señor, en nuestras vidas. En los jóvenes aquí presentes, Señor, ayúdalos, Señor. Toda esta generación, Señor, amado, Señor, si tú no intervienes, Señor, estamos, Señor, en una decadencia espiritual, Señor, como seres humanos, como iglesia, como tu cuerpo, Señor, como el cuerpo de Cristo. Te pido, Señor, que tomes, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, y comience a convictarnos, a convencernos de que tú eres una realidad, Jesús.
Aviva, Señor, Sí, Señor. en nosotros el primer amor, aquel primer amor que te tuvimos, que todo, Señor, eras tú, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas para la gloria y honra tuya, Señor amado. Amén, amén.